Mi esposa tenía una relación secreta con un asesino preso y yo la descubrí por una carta que nunca debí abrir. Me llamo Douglas y durante mucho tiempo creí que estaba viviendo el sueño americano. Soy un hombre de rutinas, de los que encuentran consuelo en la estructura, en lo predecible. Desde muy joven supe lo que quería, una carrera estable, una casa donde ver crecer a mis hijos, una esposa con la que compartir la vida y un perro corriendo por el jardín. Nada extravagante, nada que saliera en las revistas. Solo una existencia tranquila, sencilla, pero llena de sentido. Y eso fue, hasta hace poco, exactamente lo que tenía. Tengo 39 años, soy ingeniero civil, y llevo casi 2 décadas trabajando en la misma empresa constructora. He ascendido poco a poco, a fuerza de esfuerzo y lealtad. Nada me ha sido regalado. Cada escalón lo subí con el sudor de la frente y las manos partidas en obra. No me quejo. Nunca he sido de quejarme. Para mí, la vida consiste en cumplir con lo que uno promete, en cuidar a los suyos, en dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto. Conocí a Sally cuando ambos estábamos en la universidad. Yo cursaba ingeniería, ella literatura. Ella era de esas personas que parecían sacadas de otro tiempo. Su manera de hablar, de reír, de mirar a los demás con una mezcla de ternura y curiosidad, me cautivó desde el primer momento. No fue la típica relación de fiestas y locuras. Lo nuestro fue más pausado, más profundo. Había algo en ella que me hacía querer ser mejor. Era una mujer dulce, inteligente, con un mundo interior que me fascinaba. Nos casamos jóvenes. A los 25 ya estábamos compartiendo casa, sueños y planes. Cuando nació nuestro hijo Noah, sentí que todo había adquirido un nuevo propósito. Decidimos juntos que Sally se quedaría en casa. Yo ganaba lo suficiente para mantenernos cómodamente, y ella siempre había soñado con criar a sus hijos de forma presente, sin terceros. Lo acepté con gusto. Nunca lo vi como un sacrificio de su parte ni una carga para mí. Era un acuerdo basado en el amor y la confianza. Nuestra vida era tranquila, incluso hermosa en su rutina. Vivimos en un vecindario seguro, de esos donde los niños aún montan bicicleta por la calle y los vecinos se saludan con una sonrisa. Tenemos una casa de 2 plantas, con un jardín que cuido con orgullo cada fin de semana, y un Golden Retriever llamado Max, el mejor compañero de juegos de mi hijo y fiel guardián de nuestras barbacoas. Ah, las barbacoas. Todos los domingos, sin falta, era nuestra tradición. Yo me ponía el delantal, encendía la parrilla, y mientras la carne se asaba, Sally preparaba ensaladas, limonada, y ponía música suave en el altavoz del jardín. Noah corría con Max por el césped, mientras los vecinos se acercaban, cerveza en mano, listos para compartir una tarde en familia. Todos decían lo mismo: ustedes son la familia modelo. Como sacados de un comercial. Y yo, con una sonrisa orgullosa, pensaba que tenían razón. Sally era una esposa entregada. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, llevaba a Noah a la escuela, mantenía la casa impecable, me dejaba pequeñas notas de amor en el portafolio. Nunca una queja, nunca un reclamo. Solo esa calidez constante que me hacía sentir afortunado cada día. Cuando tenía semanas especialmente duras, ella me esperaba con la cena lista, una vela encendida en la mesa, y una copa de vino. Me escuchaba hablar de los problemas del trabajo como si fueran una novela interesante. Me hacía sentir visto, valorado. Y Noah, mi niño, es todo lo que un padre podría desear. Inteligente, sensible, curioso. Siempre fue más apegado a mí que a nadie, algo que me llenaba de ternura. Los viernes hacíamos noche de hombres, pizza, videojuegos o películas de acción, y Max echado a nuestros pies. Sally solía decir que esos momentos eran lo mejor de su semana, viéndonos reír juntos. Así era mi vida. Una rutina predecible, pero plena, estable, llena de amor. O eso pensaba. Todo comenzó a derrumbarse un martes cualquiera. Había tenido un día pesado. Revisar planos bajo el sol, resolver retrasos con proveedores, lidiar con un capataz que no entendía el concepto de seguridad en obra, lo típico. Pero ese día salí un poco antes. Cuando llegué a casa, el sol aún estaba alto. Noah estaba en la escuela, Sally seguramente en la cocina o en la sala leyendo. Max salió corriendo a saludarme y, por costumbre, me acerqué al buzón. Rara vez lo hacía. El correo era territorio de Sally. Ella tenía una obsesión casi meticulosa por clasificar revistas, cupones y facturas. Pero ese día, por algún motivo, lo abrí yo. Y ahí estaba. Una carta. Un sobre beige, sin remitente claro. Solo un sello en la esquina superior izquierda, Institución Correccional Estatal. No tenía nombre visible en el frente,
pero sí lo suficiente para saber que estaba dirigida a mi esposa. Mi primera reacción fue de desconcierto. ¿Una carta de una prisión? Ah, Sally, pensé que debía haber un error. Quizá era para otra persona, otra dirección. Pero no, el nombre completo de mi esposa y nuestra dirección estaban escritos con tinta negra y letras grandes, torpes, como de alguien que no está acostumbrado a escribir. Entré a la casa con el sobre en la mano. Sally estaba en la cocina, tarareando una canción mientras cortaba zanahorias. Me saludó con una sonrisa. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Llegaste temprano hoy? Sí, algo así, respondí, aún mirando el sobre. No le dije nada. Guardé la carta en el bolsillo de mi chaqueta y subí a mi oficina con la excusa de revisar unos planos. Cerré la puerta y me senté al escritorio con las manos sudorosas. Tenía el corazón acelerado. Una parte de mí sabía que estaba a punto de cruzar un límite. La otra parte no podía ignorar el presentimiento en mi pecho. Abrí la carta. La hoja estaba doblada en 4, escrita a mano, con tinta azul. Las letras eran torpes pero apasionadas. La primera línea me golpeó como un martillazo. Mi amor, aún recuerdo cómo se sentía tenerte frente a mí, incluso con el vidrio de por medio. El resto fue un torbellino de frases que desearía poder borrar de mi memoria. No dejo de pensar en tus caricias, en cómo tus ojos me quemaban más que el sol que no veo desde aquí. Hablaban de encuentros, de recuerdos, de una visita pasada que él describía con detalles que no dejaban lugar a la duda. Se habían tocado, se habían besado, se habían amado, en prisión. Mencionaba una fecha próxima. Nuestro aniversario secreto. Decía que apenas faltaban semanas para verla otra vez. Que soñaba con volver a oler su perfume, con volver a tenerla a unos centímetros, aunque sean vigilados. Yo, no podía respirar. Era como si me hubieran vaciado los pulmones de golpe. Esa carta no era una broma. No era un error. Era real. Escrita por un hombre que estaba preso. Un hombre que amaba a mi esposa. Un hombre con el que ella había compartido no solo palabras, sino cuerpo, tiempo, intimidad, planes. Salí de mi oficina tambaleándome. Sally seguía cocinando como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Noah aún no había vuelto de la escuela. Max dormía a los pies de la mesa. Todo era exactamente igual. Todo, menos yo. Esa noche dormí en el sofá. Le dije que estaba agotado, que tenía dolor de espalda. Ella no insistió. Al día siguiente, llevé a Noah a casa de mi madre y le pedí que lo cuidara un par de días. Asuntos del trabajo, le dije. No podía explicarle aún, ni a ella, ni a nadie. Pasé el día revisando la casa, las cajas de Sally, sus cuadernos viejos, su agenda. Y ahí, en una alacena que apenas usábamos, dentro de una vieja caja de recetas, encontré más cartas. 4 más. Cada una más intensa, más íntima. En una de ellas, él hablaba de cuando ella fue a visitarlo mientras fingía un viaje con amigas a otra ciudad. Ya no había lugar para dudas. Ni para misericordia. Y eso fue solo el principio. Actualización 1. Después de encontrar todas las cartas escondidas en aquella caja de recetas, una ironía cruel, considerando cuántas veces Sally había cocinado con amor para mí usando esas mismas recetas, supe que no podía seguir en silencio. Había pasado 2 noches durmiendo mal en el sofá, con el corazón estrujado y la mente en una guerra constante. Parte de mí quería creer que todo tenía una explicación lógica, humana, comprensible. La otra parte, ya estaba en duelo. No solo por mi matrimonio, sino por la versión de mi esposa que yo había idealizado todos estos años. Esa mañana esperé a que Noah saliera al colegio. Le preparé su lonchera, le di un beso en la frente y lo llevé personalmente. Luego pasé por la panadería, como si fuera un día normal. Me senté en el coche, con el pan aún caliente sobre el asiento del pasajero, y ensayé lo que le diría. Las palabras me salían entrecortadas, como si tuviera que aprender un idioma nuevo, el idioma del engaño, del dolor, de la traición. Al volver, ella estaba limpiando la sala, con una playlist de los años 2000 sonando de fondo. Parecía contenta, incluso canturreando bajito mientras pasaba el trapo por la mesa de centro. ¿Podemos hablar?, le dije seco, sin rodeos. Se dio la vuelta con una expresión de ligera sorpresa, pero sin sospecha. Claro, ¿todo bien?, preguntó mientras se secaba las manos con un trapo. No respondí. Caminé directo hacia la mesa del comedor, abrí el folder que traía bajo el brazo y saqué todas las cartas. Las puse ahí, alineadas, una sobre otra. No dije nada más. Solo me senté y la miré. Ella se quedó inmóvil.
El color se le fue del rostro casi al instante. Ni siquiera tuvo que leer las cartas. Sabía lo que eran. Sabía que lo sabía. Douglas, dijo al fin, con una voz rota. Yo puedo explicarlo. ¿Explicarlo? ¿Qué parte vas a explicar? ¿La vez que te metiste en una cárcel para verlo? ¿La vez que dijiste que te ibas con tus amigas pero te fuiste a revolcarte con un condenado? ¿O la vez que él te dijo que te imaginaba tocándolo por debajo de la mesa frente a los guardias? Ella se cubrió la cara con las manos, y rompió en llanto. No lo entiendes. No fue así. No lo planeé, solo pasó. Solo pasó. Solo pasó. Grité, y Max, que estaba echado cerca, se levantó alarmado. Tú no fuiste víctima de un accidente. Tú escribiste cada palabra. Fuiste a visitarlo. Lo ocultaste durante más de un año. Me puse de pie. Sentía que me ardían las entrañas. Caminé por la cocina con las manos en la cabeza. ¿Sabes lo que más me jode, Sally? Que mientras yo llegaba a casa con las manos sucias de trabajar, tú estabas aquí escribiéndole poesía a un maldito preso. Que mientras yo enseñaba a Noah a lanzar la pelota, tú estabas planeando tu próxima visita con ese degenerado. No es un degenerado, gritó, y ahí fue cuando me rompí por dentro. La miré. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, y aún así, lo defendía. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Sabes por qué está preso, Sally? Yo, no. Por asesinato. Grité. Por asesinar mujeres. Varias. Es un maldito asesino serial. ¿Y tú qué haces? ¿Te enamoras? ¿Le escribes cartas? ¿Te acuestas con él? Ella dio un paso atrás, como si le costara mantenerse en pie. Tienes un problema. Uno serio. Esto no es normal. Esto no es amor. Esto se llama hibristofilia, ¿sabías? Atracción por criminales. Hay mujeres que se enamoran de asesinos, violadores, monstruos, y ahora tú estás entre ellas. Yo no sabía todo eso, balbuceó. Claro que lo sabías. Si hasta hablaban de su pasado oscuro en una de las cartas. Tomé aire. Mis puños temblaban, pero no iba a tocarla. Jamás. El respeto no se pierde, incluso en el peor de los infiernos. Te vas hoy. Agarras tus cosas y te vas a casa de tus padres. Noah se queda conmigo. ¿Y qué le vas a decir? Lo mínimo necesario. No pienso dejar que viva rodeado de esta basura. Pero, él me ama. Y yo también te amé. ¿Sabes cuánto? ¿Sabes que tan profundamente confié en ti? Mi voz se quebró por primera vez. Y tú lo tiraste todo por la borda por un hombre que ha matado mujeres como tú, Sally. Y aún así le escribes que lo amas. Ella cayó de rodillas, llorando sin consuelo. No dije nada más. Subí a empacar una maleta para ella. Llamé a su madre y le dije que iba en camino. Cuando la dejé en la puerta de aquella casa, su madre me miró con vergüenza y compasión a partes iguales. No preguntó nada. Solo abrazó a su hija y cerró la puerta. Volví a casa con un silencio espeso dentro de mí. Esa noche, mi madre vino a quedarse. Me abrazó fuerte. Me dijo que me apoyaba en todo, que ella ayudaría con Noah mientras yo ponía las cosas en orden. Yo solo asentí, mirando a mi hijo dormir, sin saber cómo protegerlo de un mundo que ahora me parecía lleno de grietas. Y aunque creí que lo peor había pasado, la verdad, apenas estaba empezando a escarbar. Actualización 2. Los días que siguieron fueron una mezcla tóxica de rabia, tristeza y confusión. Lo que había pasado no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? El dolor era profundo, pero la incertidumbre me carcomía. Necesitaba entender más. Saber con qué clase de persona había compartido mi vida todos estos años. Saber quién era ese tal Darien. Apenas había investigado lo básico. No por celos. No por orgullo. Sino porque tenía un hijo al que proteger. Después de dejar a Sally en casa de sus padres, no hablé con ella durante una semana. Le pedí a su familia que cualquier comunicación pasara por correo electrónico y solo en relación con Noah. Ella, en su estado emocional, no puso resistencia. Según me contaron sus padres, estaba en shock, encerrada en su habitación, apenas comiendo. Es como si se hubiera despertado de una pesadilla en la que no sabía que estaba, me dijo su madre. Pero yo no podía simplemente sentarme y esperar a que el tiempo curara las heridas. Porque esto no era una simple infidelidad. Esto era algo mucho más profundo, más turbio. Decidí investigar a Darien. Usé el nombre completo que encontré en una de las cartas, Darien Cruz Martel, y comencé por buscar registros públicos.
Lo que descubrí me quitó el poco aliento que me quedaba. Darien estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Había sido condenado por el asesinato de al menos 5 mujeres, todas entre los 25 y 35 años. Las autoridades habían encontrado pruebas físicas y cartas escritas a sus víctimas antes de matarlas. Era carismático, manipulador, tenía un historial de seducir mujeres vulnerables, ganar su confianza, y luego destruirlas. En uno de los informes policiales, un fiscal lo describía como el tipo de hombre que convierte el encanto en un arma. Me mareé al leer eso. Cerré la laptop y me fui directo al baño a vomitar. Ese era el hombre con el que mi esposa había compartido secretos, promesas y sueños. Volví al computador y seguí leyendo. Había blogs escritos por familiares de sus víctimas. Relatos desgarradores. Un periodista incluso había publicado una crónica donde hablaba del club de fans que Darien había formado desde prisión. Mujeres que le escribían, que creían en su inocencia, que justificaban sus crímenes como errores de juventud o trampas del sistema. Y ahí estaba ella, mi esposa, una más. Las psicólogas que hablaban en esos artículos lo llamaban hibristofilia, como ya había mencionado en nuestra discusión. Es un fenómeno real, atracción sexual o emocional por personas que han cometido crímenes violentos. En muchos casos, se trata de mujeres que sienten que pueden salvar o cambiar al criminal, o que proyectan sobre ellos una narrativa de redención. A veces, es una mezcla de morbo, necesidad de control, deseo de sentirse especiales. No lo entendía. No quería entenderlo. Pero necesitaba tener ese dato frío, clínico, para poder colocar las piezas de este rompecabezas sin lógica. Llamé a un abogado de familia. Le conté todo con la mayor claridad y frialdad posible. Le mostré las cartas. Le mostré los artículos. Le mostré los registros penitenciarios. El abogado fue claro. Tienes todas las bases para solicitar la custodia completa de Noah y pedir que cualquier régimen de visitas esté sujeto a evaluación psicológica y supervisión judicial. Esto no es solo una infidelidad. Es un patrón de conducta potencialmente peligroso. Y así comenzó el proceso de divorcio. Fue duro, más duro de lo que imaginé, porque no solo se trataba de dividir bienes, o de firmar papeles. Se trataba de destruir una historia, de desmontar una vida que yo creía firme como una estructura de concreto, y que resultó tener los cimientos podridos. Durante la primera audiencia, el juez pidió una evaluación psicológica para Sally. Se determinó que, efectivamente, había desarrollado un trastorno obsesivo vinculado a figuras antisociales. No estaba loca, no era un peligro directo para Noah, pero sí necesitaba tratamiento intensivo. El juez dictaminó que la custodia quedaría en mis manos y que Sally podría ver a nuestro hijo bajo supervisión, una vez por semana, siempre que no existiera contacto con Darien, ni conducta que pusiera en riesgo la salud mental de Noah. Sus padres, devastados, asumieron gran parte del acompañamiento terapéutico. Me llamaron varias veces para pedirme perdón, como si la culpa fuera genética. Yo les respondía siempre con respeto. Los conocía desde hacía años. Eran buena gente. Nadie cría a una hija pensando que un día va a enamorarse de un asesino. La última vez que vi a Sally fue durante la segunda audiencia. Lucía demacrada, con ojeras profundas, las manos temblorosas, la voz apenas audible. Me miró desde su asiento con una mezcla de tristeza y resignación. No había odio, ni rencor, solo un silencio pesado, como el de las ruinas después de una tormenta. Cuando el juez terminó de leer la resolución, ella bajó la cabeza. Y lloró. Yo no me moví. Ese día entendí que la persona con la que compartí más de una década, ya no existía. Actualización 3. Ha pasado un año desde que firmamos el divorcio. Un año desde que Sally dejó esta casa, desde que me quedé solo con Noah. Desde que el espejismo de una vida perfecta se evaporó como si nunca hubiese sido real. Podría decirte que fue fácil reconstruirme, que bastó con la verdad y la custodia para volver a dormir tranquilo. Pero mentiría. Las noches siguen siendo las más difíciles. Hay silencios que ni Max puede llenar, aunque se acuesta religiosamente al pie de mi cama desde que todo estalló. A veces, cuando apago las luces y escucho a Noah respirar desde su cuarto, me llega de golpe el eco de las risas pasadas, el sonido de una voz que ya no reconozco como parte de esta casa. Noah no sabe toda la verdad. Y no la sabrá por ahora. Es un niño. Solo le dije que mamá necesita tiempo para sanar, que cometió un error muy grave que debe arreglar con ayuda. Le cuesta. Pregunta por ella con menos frecuencia, pero cuando lo hace, se le nota la confusión en la mirada. Durante los primeros meses, Sally vino a visitarlo cada semana, acompañada por una trabajadora social.
Las visitas eran cortas, tensas, y él salía de ellas un poco más callado que de costumbre. La terapeuta infantil que contraté dijo que debíamos mantener el contacto, pero sin forzarlo. Y así lo hicimos. Sally, por su parte, comenzó terapia individual intensiva y, según los reportes del tribunal, está comprometida con su proceso. Diagnóstico confirmado: hibristofilia enmarcada en una personalidad dependiente, alimentada por años de autoanulación y romanticismo distorsionado del sufrimiento. Una mezcla explosiva. No se trataba solamente de un capricho, ni de un deseo oculto. Era una necesidad afectiva profundamente disfuncional que había echado raíces en ella sin que nadie, ni siquiera yo, lo notara. En su última sesión supervisada, me pidió hablar conmigo. Dudé, pero acepté. Nos sentamos frente a frente, con la trabajadora social entre nosotros, y ahí rompió el silencio. No quiero que me perdones, dijo con la voz quebrada. Solo quiero que sepas que he despertado, que estoy entendiendo el daño que hice. No solo a ti, a Noah, a mí misma. No puedo justificar nada, pero quiero luchar para ser otra persona. No supe qué decir. Solo la miré. No con odio, ni con amor. Solo con la melancolía de quien contempla los restos de lo que fue su hogar. No tienes que perdonarme nunca. Solo, gracias por cuidar a nuestro hijo. Y por no destruirme ante él. Asentí. Fue todo. Desde entonces, las visitas han seguido siendo supervisadas. Los progresos son lentos, pero existen. La familia de Sally me ha apoyado más de lo que imaginé. Están avergonzados, sí, pero también comprometidos en ayudarla, en recomponer lo que se pueda. Yo también estoy en terapia, porque aunque fui la víctima de esta historia, descubrí que había cosas dentro de mí que necesitaban atención. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo es que una mujer que vivía conmigo, que dormía a mi lado, estaba escribiéndole a un asesino y yo no noté nada? La psicóloga fue clara conmigo: los traumas más profundos no siempre se esconden tras gritos ni lágrimas. A veces, se visten de rutinas, de sonrisas falsas, de escenas en silencio. Y si uno no presta atención, puede confundir la estabilidad con el estancamiento. Hoy sigo siendo el mismo hombre de rutinas. Me levanto temprano, preparo el desayuno con Noah, lo llevo a la escuela, vuelvo a casa, trabajo desde mi laptop o voy al sitio de construcción. Los viernes hacemos noche de películas. Él elige, yo me duermo a la mitad, como siempre. Max sigue allí, fiel, como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí cambió. Aprendí que la vida no es una estructura estática, que todo lo que creí firme puede desmoronarse si los cimientos están agrietados por dentro. Aprendí a observar, a escuchar mejor. A mí mismo, a mi hijo, a las señales. Y, sobre todo, aprendí a soltar la idea de la familia perfecta. Ahora solo quiero una familia real, honesta, que no necesite esconder cartas bajo cajas de recetas ni visitas a prisiones disfrazadas de viajes entre amigas. A veces, cuando cae la tarde, me siento en el porche con un café. Veo a Noah jugar con Max, el sol dorando el jardín. Y aunque el corazón aún duele, agradezco que la verdad haya salido a la luz. Porque vivir en una mentira, por más hermosa que parezca, sigue siendo una cárcel. Y yo ya no quiero vivir entre barrotes. Ni reales, ni emocionales. Para seguir disfrutando de historias como esta, recuerda suscribirte, darle like a este vídeo, comentar y compartir.